En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. A continuación, le damos la cordial bienvenida a David Chávez, docente de la Universidad Central del Ecuador y analista político, preguntándote primero sobre estas declaraciones que dio Noboa después de esta aplastante derrota que tuvo en la consulta popular y referéndum, donde dijo que seguirá trabajando por el país y que lo hará con las herramientas que tiene a la mano. A la par, después se fue a Estados Unidos. ¿Qué decir al respecto? Bienvenido. Hola Frank, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar en tu espacio. Y, a ver, sobre lo que ha sido la reacción del gobierno, lo primero es que Noboa no ha dado declaraciones. Noboa escribió un post de X para responder a la derrota contundente que tuvo. Y eso ya te dice muchas cosas, ¿no? O sea, te dice primero que es un gobierno que seguirá evadiendo la responsabilidad de asumir la dirección del país como deberían hacerlo, con un mínimo de seriedad y dejando de lado esta actitud de influencer en el poder que ha tenido Noboa durante todo este tiempo. Un primer mal signo. Uno habría esperado que, bueno, no se le puede pedir a Noboa que madure del domingo al lunes, pero habría esperado que alguien le diga, tienes que mostrar un poco más de madurez política. Y primero lo que tenía que haber hecho Noboa, la misma noche del domingo, Frank, si fuese un político medianamente responsable, un político medianamente serio y un político sobre todo demócrata, lo que habría tenido que haber hecho, o lo que tenía que hacer, es en la misma noche del domingo salir a reconocer los resultados, asumir la derrota que le propinó el pueblo ecuatoriano el domingo y dejar claro que va a llevar adelante cambios en la gestión de su gobierno. No lo hace, pone apenas un tuit demostrando, porque el problema de este tipo de actitudes, que es como aquello de ir a votar en unas calles polvorientas de un pequeño pueblo de la costa en un Porsche, son esas actitudes de la oligarquía que permanentemente insultan al pueblo y que creo que es precisamente lo que llevó al hartazgo de la población en la consulta popular y por eso la perdió como la perdió. Sin embargo, Noboa y el grupo de oligarcas que gobiernan no acusan recibo de que ese es el problema, de que debe haber una dosis de mayor democracia y de mayor respeto al pueblo. Entonces, no, eso no pasa. Te ponen un post en X, un tweet, como decíamos antes, lo que significa que se la están tomando a la ligera. Es como hacer escribir un pequeño texto y ya está, como que con eso fuese suficiente para responder a los resultados electorales. Los segundos llevan a cabo lo que era lógico, una crisis de gabinete, es lo que se acostumbra en una situación política como esta, después de una derrota de esas dimensiones. Pero nota que la crisis de gabinete lo único que evidencia es más de lo que ya habían evidenciado en la campaña electoral y que en mi opinión es lo que les costó la derrota, evidencian su incapacidad, su incompetencia, su demagogia, su apuesta por el odio político. O sea, nombrar a este señor Rosero, que por fin entiendo que ya desistió, porque me parece que ahí tuvo alguna epifanía de vergüenza y de dignidad. Alguien le regaló unos 50 centavos de vergüenza y de dignidad y entendió que lo mejor era no aceptar ese cargo. Pero nota que primero nombran a un furibundo anticorreísta, a un tipo en cuya radio Noboa dijo, yo no tengo idea de qué hacer en la consulta popular, voten por mí y de ahí les cuento. Y al tipo que es dueño de la radio, en donde un miserable periodista se atrevió a decir que una de las novelerías de la Constitución de Montecristi era la protección del derecho a la salud de las personas con enfermedades catastróficas, Frank. Es decir, lo peor de esa derecha pútrida, fascistizada, representa lo peor de esa derecha y al gobierno se le ocurre poner en el Ministerio de la Política, porque el Ministerio de Gobierno es el Ministerio de la Política, es el que tiene que hacer los acercamientos, las operaciones políticas en el mejor sentido de la palabra, no las operaciones de inteligencia judiciales y mediáticas que acostumbran, sino los acercamientos con actores políticos, con actores sociales
¿Qué es, y cierro un poco con esta idea, qué es lo que uno habría esperado? Es decir, que el gobierno dé muestras de apertura, de muestras de que si la mayoría de la gente le dijo no, entonces hay que... ¿Qué significa eso? Porque, ojo, esto no es solo que le rechazan, eso significa que su proyecto está agotado, que su proyecto no va a ninguna parte. Estaban apostando todo al proyecto de constituyente. Y si el pueblo les dice tan contundentemente no, eso significa que hay que resetearlo todo, hay que volver a plantear posibilidades políticas de otro tipo y significa llegar a acuerdos. Aunque habría sido deseable, es, en condiciones normales, es que el gobierno empiece a tener ciertos signos de apertura para recoger demandas y perspectivas de otros sectores. Por otro lado, lo que ha demostrado esta crisis de gabinete es la enorme incompetencia y las prácticas absolutamente oscuras que tienen para manejar el poder, sobre todo con el caso del señor Rosero y todo este escándalo de de cómo le borraron la glosa, de las presiones del ministro de gobierno. Es decir, tenían la oportunidad de enmendar lo que habían hecho mal hasta el domingo y lo único que hacen porque lo quieren o porque no tienen otra opción es insistir en mostrar, en profundizar la decadencia que el gobierno ha mostrado en este último tiempo. ¿Cómo leer que Noboa precisamente no haya dado declaraciones? Bueno, ya un breve acercamiento. No dio declaraciones públicas, solo esas 6 líneas en en su cuenta de ex, y después ya decidió irse a los Estados Unidos. ¿Para qué hacerlo? Quizás para pedir disculpas porque Estados Unidos iba quizás a poner una base militar en las Islas Galápagos o en Santa Elena o en Manta. Quizás fue para eso, para disculparse, con dicho sea de paso, con su presidente Donald Trump, porque a la final Daniel Noboa primero es estadounidense y después parece ser ecuatoriano. Mira, que yo supongo que ni siquiera, cuando hace estos viajes, yo estoy seguro que ni siquiera se reúne con Trump. Seguramente lo recibe algún funcionario de tercer o cuarto nivel, si es que se reúnen. Pero más allá de eso, más allá de lo anecdótico, creo que esa actitud demuestra otra vez el talante que el gobierno ha tenido durante todo este tiempo. Es un gobierno cipayo, es un gobierno de un lacayismo, pero ya pavoroso. Yo no recuerdo ningún gobierno con ese nivel de subordinación a los intereses de Estados Unidos. Ni Febres Cordero, que era muy amigo, un amigo cowboy de Reagan, por ejemplo, ni él se atrevía tanto. Es decir, en época de Febres Cordero, el Ecuador mantenía la política soberana de toda su vida, una de las pocas políticas de Estado a nivel diplomático, de condenar el bloqueo a Cuba, por ejemplo. En la última elección en Naciones Unidas, el Ecuador se abstuvo por primera vez en la historia. Claro. El nivel de lacayismo de Noboa es terrible. Se ha dicho mucho esto de que él es más estadounidense que ecuatoriano, pero no es solo su posición personal, es una posición del bloque de poder que gobierna, una completa subordinación a los Estados Unidos porque parte de ese bloque de poder, este es un elemento que me parece importante tener en cuenta, ese bloque de poder en buena medida se ha mantenido cohesionado. O sea, no es solo que el bloque de poder se subordina a los Estados Unidos, sino que ese bloque de poder ha sido constituido y en buena medida se ha mantenido integrado como bloque de poder gracias a los Estados Unidos, gracias a la intervención de la Embajada de los Estados Unidos. Me parece que ese es un factor decisivo en esto de mantener una cohesión de las clases dominantes muy fuertes en el control del Estado. Y entonces por eso Novoa es como que el resultado más depurado de esa estrategia. Y seguro lo que fue es a recibir instrucciones, va a evadirse, porque un poco la lógica es esa, evadirse de las responsabilidades del país. Piensa que Novoa ha sido un presidente que ya en los casi 2 años que lleva gobernando, ya prácticamente estamos a días de que cumpla 2 años gobernando, ha pasado más tiempo fuera del país que en el país. Entonces, el mensaje del domingo fue claro, entre otras cosas, entre mi cuestionamiento a la absoluta incompetencia del gobierno, una de las cosas que queda evidenciada es que la gente le está exigiendo que se ponga a trabajar. O sea, insisto, que se ponga al frente, que empiece a gobernar, que deje de ser el presidente ausente que se pasa de viaje y que no afronta los problemas. Sin embargo, Noboa persiste en eso, ¿no? Bueno, como sabes,
creo que es más esta actitud de intentar volver a reconstruir esa imagen que hay que reconocerlo. Por un momento le funcionó bien. Esta imagen del presidente distante, del presidente que no está, parece que le ayudó a lo que le interesa, mantener una alta aprobación de la población, no a resolver los problemas, porque un presidente ausente no va a resolver los problemas jamás. Pero le funcionó, pero me parece que ya en el último periodo y sobre todo en el marco de la consulta había una demanda de la población ecuatoriana porque el presidente se ponga al frente. Cuando lo hizo fue como un elefante en cristalería, o sea, cada vez que abría la boca terminaba metiendo la pata, terminaba diciendo tonterías y eso le fue menoscabando el respaldo para la consulta popular. Pero me parece que igual ahí se equivocan, creo que quieren volver porque, como te digo, para recibir instrucciones de los Estados Unidos no necesariamente tienes que viajar, es decir, puedes recibir un WhatsApp con las instrucciones de los Estados Unidos. Bueno, digamos, hay mecanismos, no es que es necesario viajar. Creo que la intención que tienen es reconstruir esta imagen de un presidente que está porque creo que lo que quisieron construir siempre fue la imagen de un presidente que está en las grandes ligas mundiales, digamos, ¿no? Que está en la diplomacia, que está en la gran política de la geopolítica global, reuniéndose con Trump, reuniéndose con los chinos, etcétera, etcétera, y no dedicado a la política doméstica, digamos. Creo que esa fue la estrategia. Pero como todo es puro humo, porque con este gobierno todo es puro humo, todo es marketing, todo es demagogia, eso iba a saltar en cualquier momento, porque los problemas de la política interna son demasiado graves como para que la gente se conforme con un presidente que parece que está por allá lejos solo viajando. Pero como te digo, tienen tan pocas ideas, la derrota les dio tan duro que no logran ver que son esas las cosas que tienen que cambiar. Están persistiendo en esta política del presidente ausente, del presidente que se evade de los problemas y que tiene reuniones internacionales aparentemente importantes. En el marco de la consulta popular y referéndum, ahí podemos ver los resultados prácticamente aplastante, más de 20 puntos la diferencia. Y una de las grandes preguntas que se han hecho es ¿quién fue el ganador de el no? Quizás fue la Revolución Ciudadana junto a la CONAIE o, como aseguran algunas otras personas, fue una tercera vía enfocada ya en el ciudadano más que en esta dicotomía correísmo y anticorreísmo, que también se ha sumado a un antimovimiento indígena. Mira, primero la idea es el sueño añorado de muchos sectores, de ciertos sectores que yo creo que son minoritarios, pero es esta idea de que hay que superar la dicotomía correísmo-anticorreísmo como si fuese una cosa de una mala voluntad de ciertas personas que escriben a una u otra identidad política. Eso está muy arraigado, es casi arraigado estructuralmente en el campo ideológico ecuatoriano. Es decir, las configuraciones ideológicas más sólidas de los últimos tiempos, de toda la etapa democrática. O sea, mira solo los 40 y pico años que llevamos de democracia y trata de encontrar algún fenómeno político similar en el que se haya arraigado una identidad política tan fuerte como el correísmo y otra identidad política tan fuerte como el anticorreísmo. O Claro. sea, de hecho, no hay ninguna identidad política de los últimos años, ninguna postura ideológico-política que haya logrado arraigar con tanta fuerza en la sociedad ecuatoriana. El roldosismo fue algo que quizás se aproximó, pero ni de lejos se parece al fenómeno correísta. Y eso no es producto de que hay una gente que es tonta y que se deja convencer por el líder y que es caudillista y todas las tonterías que se suelen decir para entender esto. Cuando una identidad política arraiga tan sólidamente, hay causas muy profundas, estructurales, culturales, políticas que explican por qué esa identidad política se vuelve algo tan importante. Por ende, superar, primero habría que preguntarse si, ¿por qué sería deseable superar esto? Pero más a esa pregunta, la otra pregunta es en qué medida se puede superar realmente. O sea, un equívoco de buena parte de los sectores políticos de este país ha sido pensar que ya mañana, pasado mañana, el correísmo se acaba y el correísmo desaparece y se diluye como identidad política.
Ante toda crisis que el correísmo afronta, ya todo el mundo empieza a preparar el ataúd para enterrar al correísmo, pero el correísmo es, como suele decirse coloquialmente, el correísmo es un muerto que goza de muy buena salud. Desde 2018, yo te diría, casi cada 3 meses entierran al correísmo. O sea, pero si por lo menos unas 2 veces por año alguien cree que ya enterró al correísmo y el correísmo sigue ahí. Y es por esto, el correísmo está arraigado como una identidad política en sectores importantes de la población y es una identidad política en todo rigor, o sea, ahí hay unas representaciones del mundo, unos modos de entender la política, un proyecto de país, hay un modelo económico y social que se defiende, hay valores emocionales y demás que están en juego también, un apego al líder, claro, y por qué no, de cuando acá es malo eso, digamos. Y del otro lado está lo mismo, una identidad política fuerte, un modelo de país, una forma de entender la sociedad, en buena medida es muy negativo, ¿no? Todo es anti el correísmo, pero está arraigado también, está arraigado. Además del anticorreísmo como identidad política está muy arraigada tanto en la derecha como en la izquierda no correísta, ¿no? Es decir, de Claro, hecho es curioso ver cómo ahora coinciden. O sea, es curioso ver ahora cómo ahora en este preciso momento, en el debate que hay en torno al correísmo, la izquierda anticorreísta cuestiona, por ejemplo, a Luisa González sus críticas a Marcela Guiñaga y a Aquiles Álvarez, que son parte de la facción de derechas del mundo de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿por qué pasa esto? Que puede parecer muy absurdo, que puede parecer muy ilógico. Si lo miras desde esta perspectiva de que en el anticorreísmo hay una identidad ideológica sólida, arraigada, entonces entiendes por qué, ¿no? O sea, inmediatamente el anticorreísmo aflora y aflora como una identidad ideológica en el sentido estricto. La ideología funciona cuando la ideología es un modo espontáneo de entender el mundo, es decir, es un modo irreflexivo de entender el mundo. Es un modo que te pone automáticamente, te ubica en una opción o en otra y no escuchas argumentos y no discutes argumentos. Entonces, bueno, me he alargado un poco, pero primero dejemos sentado esto, ¿no? Es decir, es ilusorio suponer que esa escisión de la política ecuatoriana, que está en toda la sociedad, ojo, que no es solo una cosa de partido, que es el otro error que se comete, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. El error de separar esto, yo entiendo qué es lo que quieren decir, pero me parece que es un error conceptual. Separar esto de lo ciudadano versus lo político. Entonces, lo que dicen es, el triunfo del no es político, es ciudadano. Mi primera pregunta. La gente que votó por el sí no es ciudadana. Es decir, ahí no hay ciudadanos, o sea, no, y no había gente haciendo también ciudadanos, haciendo campaña en redes sociales, influencers, gente que tienen el 40% de los votos. Me parece peligroso negarles la condición de ciudadanía a aquellos que votan por la derecha. Nota lo problemático que es cuando dices, no, es que el triunfo no es ciudadano, entonces, la votación del sí no es ciudadana, me parece que ahí tienes un primer problema conceptual. Entiendo que lo que quieren decir es que no es partidista, eso es diferente, porque una consulta popular es uno de los momentos más políticos que tiene una sociedad. claro. ¿Por qué razón? Porque la política en su sentido más amplio, la política alude a los acuerdos que hacemos y a esto que suelen llamar cuando hablan de constituciones el pacto social. La política en el sentido más amplio es cómo organizamos el poder de la sociedad. De ahí viene la noción de política. El bien común se decía desde tiempos de Aristóteles. ¿Cómo organizamos nuestra forma de vida en común? Ese es el acto político por excelencia, o sea, sentarse a definir cómo organizas el proyecto de vida en común de una sociedad es el acto político por excelencia. Es absurdo decir que eso no es político. Evidentemente es político porque en la consulta popular, al igual que en la mayoría de elecciones que hemos venido teniendo últimamente, estamos definiendo formas de entender cómo se hace ese pacto en común. O sea, para decirlo un poco simplista, de modo un poco simplista, hay un amplio sector de la población que cree que debe haber solidaridad, cuidado mutuo y que es el Estado quien tiene que encargarse de esa solidaridad y ese cuidado mutuo como fundamento y valor básico de la convivencia en común. Y hay otro grupo de gente que cree que la convivencia en común solo puede funcionar a partir de la lógica del mercado, que cada quien tiene que buscar su beneficio propio, esforzarse, trabajar duro
Y que al final de cuentas, si todos nos esforzamos y trabajamos duro y buscamos nuestro beneficio individual, vamos a tener un resultado en común que nos va a permitir tener bienestar. Dos formas completamente diferentes de entender el mundo, la realidad, entender el pacto social. Cuando la población se divide entre estas dos posiciones, está tomando posición política. No es una posición neutral, porque lo ciudadano alude a esto, ¿no? Es neutral, no está en las ideologías, no está en la política. No, conceptualmente no tiene sentido. Porque primero, ciudadanos son todos, somos todos los que votamos. El presidente Daniel Noboa nos puede caer mal, acaba de ser derrotado, es un autoritario, es un demagogo, es un incompetente, todo lo que quieras, pero no le puedes negar que tiene respaldo ciudadano y un respaldo ciudadano importante. Claro. Entonces me parece que es una discusión absurda, ¿no? Este es un acto político, por excelencia. Y Lo que se quiere quizás, decir, solo concluyo esto, lo que se quiere decir ya en el último término, lo que entiendo es no hay partidos en esto. Pero ni eso es cierto, porque los partidos no fueron quienes lideraron la opción del no. En eso estoy de acuerdo. Quienes lideraron la opción del no fueron ciudadanos que tomaron una opción política y que no pertenecen a partidos de manera directa. Eso no significa que no adscriban a posiciones políticas e inclusive partidistas. No son miembros de partidos, pero ten en cuenta un detalle que todo el mundo omite, por ejemplo. Una de las vocerías más fuertes de la campaña no fue la de Jairén Noriega, que no solo pertenece a un partido político, es asambleísta, es representante electa por ese partido. claro. Pero bueno, entiendo que los partidos no estuvieron al frente, que eso al parecer fue saludable porque permitió acumular más votación. Pero si me dices que, no voy a decir la Revolución Ciudadana, si alguien me dice que esta victoria no le pertenece al MPD, por ejemplo, yo de entrada te diría que no, porque la gente del MPD, con las profundas diferencias y críticas que yo tengo con el MPD, la gente del MPD hizo una campaña sistemática, estuvo presente en todo lado, movilizados, en redes, en todas partes, poniendo afiches, haciendo pintas, hicieron una campaña muy sostenida y por supuesto que esta victoria le pertenece también al MPD. No solo al MPD, no, al Partido Socialista, al Pachacuti, a la Revolución Ciudadana y a un conjunto de colectivos no partidistas, pero no, pero por esa razón no quiere decir que sin adscripción política, que pugnaron por el no. Y bueno, ahí cierro, perdón, me alargué mucho con esto. Brevemente, ¿crees que quizás para no colocar a la Revolución Ciudadana también dentro de los ganadores y hablar de esta tercera vía, es que le impidieron al correísmo participar por parte del Consejo Nacional Electoral? Mire, eso es cierto por lo que ya te decía, porque en el mundo real, las derechas sobre todo, el bloque de poder oligárquico que gobierna el país, sabe perfectamente que el correísmo no está muerto. Se sabe perfectamente que el correísmo es un riesgo. Es un riesgo permanente. El correísmo les quita el sueño en eso de que si el correísmo por alguna razón empieza a crecer, a aglutinar la votación en su favor, les puede disputar el poder que tienen. Entonces, es por eso que hacen este tipo de cosas. Es por eso que no le permitieron inscribirse en todas las preguntas. Justo en medio de la campaña electoral, le pusieron denuncias de unos supuestos malos manejos en la campaña, que entiendo que es algún reporte menor de alguna cantidad, ni siquiera así muy relevante, que no está registrado, alguna tontería así. Pero imagínate, justo en medio de la campaña la señora Tamaín, que ha sido observada ya hasta por el informe de la OEA, de que no puede tomar partido, que es lo que hizo el día de la inauguración de la elección, tomó partido confrontando con el correísmo. Entonces digo, ¿en serio me quieren decir que el correísmo está sepultado? O sea, es decir, cuando tienes a la presidenta del CNE haciendo campaña en contra del correísmo el día de la elección de la consulta popular. Entonces, a lo que voy es a que ha habido toda esta estrategia de bloqueo. Hay que ver qué pasa de quién más, porque yo creo que la respuesta de Noboa va a ser muy, muy represiva y autoritaria. Entonces no me extrañaría que traten de una vez por todas quitarles el partido y todo este tipo de prácticas que han venido teniendo los últimos gobiernos. Me parece que va por ahí. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que precisamente uno de los sectores que más insufla esta idea de que hay una tercera vía, que además es cacho viejo, por otro lado, Franco, o sea, no es ninguna novedad. Recuerda que cuando esa flor de un día, que fue el fenómeno político Yacu Pérez, apareció,
Aparecieron también las voces de la tercera vía, y Yacu Pérez era la tercera vía. ¿Quién se acuerda de Yacu Pérez ahora, más allá que está muy asustado porque ahora sí le puede caer todo el aparato del bloque de poder encima por la denuncia que hizo contra la viña? Entonces, a lo que voy es a que creo que ahí es necesario tener un análisis un poco más detenido y un poco más sensato de la composición del voto por el no. Tratar de entender que ahí hay efectivamente la posibilidad de un gran pacto nacional para salir de la difícil situación que vive el país, pero hay que leerlo afinadamente. Cualquier lectura sectaria, cualquier lectura sustentada en el anticorreísmo de ese triunfo electoral de los sectores democráticos y populares del país, me parece que puede llevarnos a equívoco y puede hacer que esa posibilidad de tener un mayor respaldo a un proyecto más democrático se diluya con mucha facilidad. El tema de cómo hace la campaña Novoa, quizás fue aumentar y profundizar el odio hacia el anticorreísmo. Y te pregunto por todo lo que ha venido haciendo en contra de Jorge Glass, por ejemplo, de haberlo expuesto como un trofeo en una cárcel del encuentro que, según Reinberg, ya estaba terminada, pero que el propio Novoa reconoció que a duras penas estaba al 35%. Quizás eso va a ser su política durante todos los 3 años y medio que le hace falta al régimen del Nuevo Ecuador. Mira, me parece que es eso, pero también hay otras cosas del autoritarismo y la represión que creo que influyeron decisivamente en el voto por el no. Sin duda, la bestial represión que desataron durante el paro nacional en Imbabura y en el norte de Pichincha, me parece que eso también fue decisivo. Es decir, esta cuestión tan emotiva que se vio en Otavalo cuando la gente salía a festejar el triunfo del no y lo festejaba en nombre de los comuneros que cayeron durante la represión de Noboa y del ejército en Imbabura, me parece que es como un signo muy claro de este hartazgo. En el voto del no, algo que a mí me tranquilizó mucho porque cuando esto ocurrió, más bien no se lo tomó muy en cuenta, me refiero a lo de los 4 niños de las Malvinas. En el voto del no, lo de los 4 niños de las Malvinas estuvo mucho más presente también. Y creo que ese es un signo, o sea, cito este caso, pero me parece que es el más significativo de que efectivamente en este tiempo, en estos meses, al parecer algo despertó en el pueblo ecuatoriano. O sea, el pueblo ecuatoriano despertó, para decirlo así. Despertó y se dio cuenta que tras la propaganda anticorreísta, estaba un gobierno demagogo, autoritario y muy represivo y un gobierno tremendamente incompetente. O sea, me parece que en buena parte de la población esto o no se quería ver o se permitía bajo el argumento de que es un gobierno que inicia, es un gobierno joven, pero digamos, Noboa tenía la esperanza de la mayoría. O sea, eso le hizo ganar tan contundentemente como ganó. Y mientras la gente mantenía esa esperanza, estas otras cosas o pasaban desapercibidas o no se veían o sencillamente se le perdonaban, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó, y añado algo más, y me parece que esa esperanza no era muy impositiva, hay que ser honestos. Esa esperanza estaba muy sustentada en una especie de sentido como un fascistoide que había empezado a expandirse en la sociedad, pero que creo que se ha ido desconfigurando, y eso es quizá lo más interesante y lo más emocionante de este nuevo momento político. Porque es a lo que me refería. Cuando ocurrió lo de los niños de las Malvinas, eso a Noboa no le tocó su apoyo. Noboa se quedó con su apoyo prácticamente intacto. La aprobación de Noboa no cayó. Pero me parece que ese era un momento en donde la hegemonía ideológica todavía estaba del lado de la idea de es una guerra contra los delincuentes, hay que perseguir y darles duro a los delincuentes y asesinarlos y no sé qué. Y entonces, de alguna manera, ese discurso miserable que se hizo en el caso de los niños de las Malvinas, de que eran delincuentes, de que no, me parece que eso hizo
neutralizó el efecto de una barbarie como la de estos niños. Eso ya no está operando. O sea, me parece que ahora y después de los informes, y después porque se cayó todo, ¿no? Ese relato de es que si eran delincuencias, porque así hubieran sido, la barbaridad esa no se justifica en ningún nivel. Claro. Pero me parece que eso se cayó y eso despertó otras posibilidades de leer al gobierno de maneras diferentes y creo que eso es lo que se expresó en la consulta, ¿no? Por el otro lado, ¿cuáles serían los grandes perdedores de la consulta popular? ¿Sería solo Daniel Noboa o quién más sería que se incluye en esta camioneta? No, no, es Daniel Boy y todo el bloque de poder. Es decir, ahí se incluyen, para empezar, los propios Estados Unidos. Piensa que, o sea, en un intento de salvar, porque ya esas muestras ahí, yo te haré una confesión personal, digamos, yo estaba muy pesimista, ¿no? Estaba muy pesimista, asumí que Noboa iba a tener un respaldo muy significativo, porque además después del paro sus niveles de aprobación no se desplomaron. O sea, yo dije, después de semejante despliegue de represión, esperaba que los niveles de aprobación de Noboa se desplomen y no se desplomaron. Y entonces eso me Pero no se puso muy pesimista desplomaron, sobre los resultados. pero no se desplomaron, o quizás eso es lo que nos querían hacer creer. Hace poco estuve con el doctor Omar Maluk Salem y precisamente analizábamos su encuesta, la encuesta de octubre, y prácticamente él estuvo ya con los resultados que se vivieron el 16 de noviembre. El 17 de octubre pronosticó con un punto de diferencia la pregunta de las bases militares extranjeras, por ejemplo, y de igual manera con la pregunta de la Asamblea Constituyente. Incluso vaticinó que la de la Asamblea Constituyente iba a tener un mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Y en ese sentido, David, quizás nos hicieron creer aquello o realmente todavía tenía el respaldo popular Novoa. No, 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 es que no creo que sea un efecto de, como suelen decir, un relato, una narrativa en esas expresiones que a mí me molestan mucho, pero no creo que sea eso. O sea, los datos te mostraban eso. O sea, los datos inclusive del propio Omar demostraban que Noboa estaba teniendo un respaldo de entre el 35 y el 40% y un poquito más. O sea, a ver, reconstruyamos todo, ¿no? O sea, Noboa tenía un respaldo de alrededor de eso, según mediciones menos conservadoras como las de Maluk, 35% antes de entrar al paro. Mediciones como CIES y Click Research y otras le daban 40, 42 por ahí, ¿no? Vamos cerrando los números, 40% de respaldo que se había desplomado, o sea, porque cuando llegó, a poco de asumir el mando, las mediciones le daban 65% de aprobación. En pocos meses se desplomó al 40, pero 40, digamos, siendo objetivos, 40 es todavía una aprobación muy alta. Además, o sea, digo, eso antes del paro. Ocurre el paro, que insisto, fue una brutalidad represiva es además tremendamente largo. La resistencia de las comunidades en Imbabura y en Pichincha fue heroica. Pocas veces he visto una capacidad de movilización y de resistencia de semejantes dimensiones. Digo, sobre todo porque, no porque los otros paros no hayan sido importantes, sino porque todo se concentró ahí. Les tocó de responder exclusivamente a las comunidades, o casi exclusivamente a las comunidades de esas zonas. Pero cuando ves las mediciones, incluyendo las mediciones de Malú, post-paro, Novoa mantiene su respaldo. Y mantiene su respaldo, ojo, no es que creció, ¿no? Es ahí donde podríamos confundirnos. Y lo que ratifica que ese respaldo se mantuvo es precisamente el resultado de la consulta popular. O sea, promedio, en la consulta popular, en Novoa saca, en las preguntas más críticas, entre 35 y 40% de los votos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el impacto del paro? Yo en algún momento decía, viendo esas cifras, y eso es lo que me puso muy pesimista, viendo esas cifras, dije, no, no, bueno, no lo toca nada. O sea, sí, pasa todo este horror de la represión durante el paro y Novoa sigue manteniendo su aprobación. Lo que yo no vi, y creo que no, creo que nadie, porque ahora sí hay un montón de gente que dice que sí preveyó que iba, y hay un montón de gurús que dicen que sí preveyeron este resultado. A mí me parece que no lo preveyó nadie. Hasta días antes de la consulta todo el mundo dudaba, inclusive de si se podía ganar. Se hablaba un poco ya de que quizás sí se podía ganar en la pregunta A y en la pregunta D, pero todo el mundo dudaba.
precisamente porque se sabía que al final no era, pues, es un gobierno fuerte, había sido un gobierno fuerte hasta ahora. Lo que a mí me parece que ocurrió es que y creo que se fue además el gran error de Noboa, suponer que mantener el apoyo después del paro le daba muchísima fuerza y creo que ellos lo interpretaron como que ese era el piso electoral para ir a la consulta popular. Es decir, que a partir de ahí podían sumar apoyos mayores y podían ganar la consulta. Y creo de hecho que se confiaron en que eso es lo que iba a ocurrir. Y por eso manejaron tan mal la campaña. Ya cuando se dan cuenta que no, empiezan a tratar de hacer control de daños y les va peor, porque la única opción que tienen, porque como no tenían vocerías, la única opción que tienen es poner a Noboa a hablar. Y Noboa hablando es un riesgo político permanente. O sea, va a decirte una tontería cada 5 minutos. Entonces, Claro. pero eso es ya una medida desesperada. O sea, para mí la primera alerta de no les está yendo muy bien y que me hizo empezar a recuperar la esperanza fue ver que de pronto le ponían a Novoa o sea, le hicieron agenda de medios. Novoa jamás había tenido agenda de medios en el sentido clásico de una agenda de medios. Es decir, vas a ir varios días a varios medios y ya vas a hablar con un montón de periodistas. Eso no habían hecho nunca con Novoa. Precisamente porque están conscientes de cuál es el riesgo, pero creo que para mí ese era el análisis. ¿Qué nivel de desesperación tendrán que no les ha quedado otra que sacarle a hablar a Novoa en todas partes? Y después la demagogia de las últimas 2 semanas. Los bonos, el adelanto del décimo, aunque eso lo habían anticipado desde el principio de la campaña, pero los bonos, los anuncios de que iban a subir de que iban a subir salarios, de que iban a hacer un montón de cosas, eso ya evidenció que efectivamente se les estaba viniendo la estantería abajo y al parecer sus resultados no iban a ser positivos. Ahí es cuando yo recuperé la esperanza, pero como te digo, igual, la esperanza era cautelosa, quizá ganar la de la constituyente, que era para mí el mayor logro político. Si ganábamos esa, sí, era una gran victoria. Pero ganar las cuatro con ese nivel de respaldo, yo creo que eso sí no se lo imaginó nadie. Claro, muchos pensábamos que la uno y la 4 iban a tener el rechazo Ujú, ujú. esperado. Yéndonos al tema de las encuestas, David, ¿cómo, cómo analizas que, por ejemplo, de las 4 hablamos de clima social, hablamos de sedatos, hablamos de la otra también que está, y bueno, y Reed Resort también estaba, comunicaliza. Ujú. Comunicaliza y al último, Maluk Research. De las 4, solo la de Maluk Research prácticamente acertó con los resultados y ahí podemos ver la encuesta de octubre de 2017, de 2025. Ahí podemos ver prácticamente el no 59,44% versus los resultados oficiales que nos dicen, que nos dicen, y vámonos al resultado nacional. Justo estábamos hablando de Imbabura e íbamos a colocarlo. Vamos brevemente. Vamos brevemente, perfecto. Y ahí podemos verlo. 60,85%, o sea, un punto de diferencia. Y de igual manera, con la de la constituyente, 59,51% proyectó Maluk. Y acá vemos 61,83% en los resultados oficiales. De igual manera, un poco más de un punto de diferencia. ¿Qué decir al respecto o qué mensaje nos da? Y bueno, en la segunda pregunta, ahí sí hay una variación un poco mayor, ¿no? El no tiene 54,02% en la de Maluk y en los resultados oficiales cuenta con el 58,32% y el sí tiene el 45,98% versus el 41,68%. Ahí digamos que varía un poco más. Pero qué decir al respecto de las encuestas en este caso. Quizás por eso no le calificaron a la encuestadora Maluk Research, porque precisamente iba a presentar estos resultados que, insisto en eso, fue la que más se acercó en dos preguntas, la de las bases militares y la constituyente, prácticamente dio los resultados que el CNE había vaticinado. Bueno, si nos vamos al margen de error, claro está. Mm. Mira, con las encuestas, yo primero ahí y no soy de los que se suma a las voces mayoritarias de destrozar a los encuestadores y decir que los encuestadores mienten porque yo no, digamos, no trabajo en ese campo, pero
son parte del campo profesional en el que yo me muevo y conozco el trabajo de muchas y muchos de los colegas que se dedican a esto y sé que hacen un trabajo profesional y serio. Entonces, creo que hay que, y además, lo voy a decir de esta manera. En el país tenemos una pésima cultura estadística y una pésima cultura matemática, ¿no? A veces yo creo que mejorar nuestra cultura política pasa por mejorar nuestra cultura matemática en primer lugar. Entonces no solemos saber leer bien las encuestas, no solemos leer bien qué se representan las encuestas. Para empezar, que te miden tendencias y tendencias de un momento y que se deben leer en un contexto. Entonces, salvo casos ya escandalosos y clamorosos como el de Sedatos, que Sedatos sí se ha dedicado, además, ojo, Sedatos fue durante mucho tiempo una empresa muy seria de elaboración de estudios de opinión y de estadísticas y demás, muy seria. Hizo un gran trabajo por muchas, por varias, al menos un par de décadas. En un momento dado, no sé qué pasó. Y ese dato se convirtió en una empresa de propaganda, se convirtió en una oficina de publicidad de ciertos gobiernos. Y ya lo que ha hecho Sedatos en los últimos años es realmente vergonzoso para el oficio, para la profesión es vergonzoso. Eso no se hace. O sea, ya nunca le tienen nada, le ponen unas cifras delirantes a los gobiernos con los que están trabajando, en fin. Pero yo sí quiero creer que la mayoría del resto de colegas hacen un trabajo serio. Pero se podría hablar de un trabajo Eh, serio con más de 20 puntos de diferencia, porque uno Mira, dice, eso el lo, margen de error se puede hacer hasta el bueno, 5%, pero por más de supuesto, 20 pero a veces les puntos. pasa, pero es que es ahí donde tenemos que leer correctamente las encuestas. A Maluk le ha pasado. Maluk en las últimas elecciones casi no ha atinado. De hecho, nos ha hecho emocionar con los resultados que ha mostrado en las últimas elecciones y resulta que en el momento de la elección el resultado fue otro completamente diferente. En esta última atinó en dos preguntas, es cierto, en las otras dos no tampoco. Y clima social, por ejemplo, logró ver que en la primera pregunta, para ellos en la primera pregunta, él sí perdía, y también le atinaron al menos esa pregunta, pero, ¿qué es? Digo, y ojo, no te estoy diciendo que no haya encuestadores que les suben unos puntos, que sacan un informe para el público y otro para los políticos con los cuales están trabajando. Eso suele pasar y se llama capitalismo. Así funcionan los mercados en todo lado. Pero siempre hay, y si uno lee con detenimiento, siempre encuentra ciertas tendencias. Entonces, claro, de entrada, si uno contrasta una encuesta que se hizo hace un mes y el resultado de la elección, y dices, no, nos están mintiendo, son unos estafadores. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Sin perjuicio de lo que te he dicho. Yo no descarto que hay encuestadores inescrupulosos que pueden alterar completamente los datos, como el caso de ese datos, pero en general quiero creer que no. Y les doy más bien el beneficio de la duda en lo siguiente. No es que las mediciones están mal, sino que en un contexto político como el ecuatoriano, sobre todo el de los últimos años, las elecciones tienden a definirse en las últimas semanas. Hay casi movimientos tectónicos de la intención de voto en las últimas semanas. Mira, no nos vayamos a encuestas, veamos los datos reales, dejando un rato entre paréntesis la hipótesis del fraude, que honestamente yo no la creía mucho, pero al ver estos últimos resultados empiezo a tener mis dudas. Pero bueno, pero digamos, tomemos los datos tal cual. Y Daniel Noboa y Luisa González prácticamente empataron al 45% en la primera vuelta electoral. Exacto. Lo lógico era, estadísticamente, que haya un resultado muy cerrado en la segunda vuelta electoral porque se disputaban un 10% de votos que con mucha probabilidad se iba a distribuir equitativamente entre uno y otro y la diferencia habría sido muy poquita. ¿Qué pasó? Al parecer ese voto es un voto muy volátil y muy pendular y en ese momento se fue casi en su totalidad a Daniel Noboa. Y la diferencia fue mucho más grande. Ninguna encuesta pudo prever que eso iba a ocurrir. Pero ¿qué Eso pasó? era Ese voto prácticamente obviamente imposible. en principio, pero en política puede pasar. Porque ojo, lo que acaba de pasar ahora es lo mismo, pero a la inversa. Es decir, ese voto pendular y volátil que se fue con Noboa en la elección presidencial de segunda vuelta, ahora acaba de irse con el no. Es decir, porque el que permite esa subida del no es ese voto, con mucha seguridad, es ese voto que con cierta desconfianza se fue con Noboa, porque a ver, ya quien no votaba
por Noboa, por Luisa en la primera vuelta con semejante condensación de la preferencia electoral, era porque realmente no estaba convencido para nada con ninguno de los dos. Que iba con un detalle o dos, iba a irse por un lado o por el otro. Me parece que ahora se fue por el otro lado. Pero pasó exactamente lo mismo. Es decir, sea como sea, algo en lo que coincidían todas las mediciones hasta cuando se hicieron públicas es que la franja de indecisos era todavía importante. O sea, mira, todas las encuestas te ponían Claro. una franja de indecisos entre el 17 y el 20%. Y claro, eso se decantó. En realidad, cuando uno ve los comportamientos electorales en el Ecuador, uno puede decir que esto se resuelve el fin de semana de la elección en muchos casos, cuando son elecciones tan cerradas, cuando ya hay una definición de gran parte del electorado y queda por ahí una población flotante que se vuelve un voto, como te digo, muy volátil y para mí, al menos en la hipótesis que estoy manejando, pendular completamente. O sea, un voto que se va a mover de un lado al otro dependiendo de cómo va la coyuntura política. Entonces, eso obviamente puede hacer que cualquier medición se torne complicada. Entonces, y a la vuelta de la esquina sea desmentida, pero creo que ahí lo mejor es saber leer que lo que nos muestran los encuestadores es cómo están las preferencias en un momento dado y no necesariamente son mentiras. O sea, siempre las encuestas son un buen instrumento para poder entender cómo está el termómetro social de las preferencias políticas, pero esas preferencias políticas difícilmente se mantienen fijas en contextos electorales como los nuestros. Usualmente se mueven mucho hacia el final, hacia cuando se está muy cerca de la elección. Yéndonos a las particularidades, ¿cuál es la opinión con referencia a lo siguiente? Por ejemplo, ahí podemos ver los resultados. La propuesta de Asamblea Constituyente tuvo mayor rechazo, si lo podemos ver, 61,83, mayor rechazo que a las bases militares extranjeras, que tuvo el 60,85%, prácticamente un punto de diferencia. Y bueno, en el tema del casillero C, sin duda alguna, se acercó un poco la cuestión, pero igual la diferencia es abrumadora. ¿Qué nos dice esto en la lectura del ciudadano? Mayor rechazo a la propuesta de la Asamblea Constituyente de Noboa per se significa un mayor rechazo al propio Daniel Noboa. Sí, sin duda, pero, o sea, yo creo que ahí el voto está dividido entre la defensa de la Constitución de Montecristi, es decir, la defensa en positivo, ¿no? La de decir esta Constitución está bien, ¿no? Y el rechazo al gobierno de Noboa, ¿no? A veces las dos cosas están combinadas. Para mí, por ejemplo, mi voto fue en función de las dos cosas, una defensa férrea de la Constitución y un profundo rechazo al gobierno de Noboa. A veces es solamente el rechazo, a veces era más la defensa de la Constitución, en fin, depende. Me parece que el voto es bastante heterogéneo en realidad y las motivaciones del no son bastante heterogéneas. Pero en términos de medir dónde está el rechazo a Noboa, a mí me parece que más que la pregunta de la constituyente y de las bases, en donde la perspectiva, la motivación del voto de muchos de los electores iba a estar combinada con esta idea de, no, a mí la constitución de Montecristi no me parece mal, o no me parece bien entrar en un nuevo proceso constituyente porque esto va a caotizar el país, etcétera, y obviamente no quiero bases militares en el país. Es decir, ahí hay ciertos valores en positivo que podían jalar la votación hacia ese lado. Las que te miden el rechazo de Noboa son las preguntas B y C. Esas son porque esas preguntas, dado el contexto político del Ecuador, yo no estoy de acuerdo conceptualmente tampoco con lo que preguntaba Noboa. No creo que se les deba desfinanciar a los partidos y no creo que se deba bajar la representación política en la Asamblea porque eso vulnera la democracia. En lugar de ampliarla, la restringe. Pero más allá de esa discusión conceptual y de principios, en la mayoría de la población esto no está siendo considerado. La mayoría de la población odia a los partidos, odia a los asambleístas. Entonces, y ellos lo sabían cuando lanzan estas preguntas, que fueron las primeras que lanzaron, eran las preguntas gancho para ganar toda la consulta popular. Eran unas preguntas muy difíciles de perder, digámoslo así, ¿no? Eso era casi, casi como preguntar, ¿quiere usted que la selección gane el mundial? O sea, si no te iban a decir no, ni de chiste. Claro. Entonces, que ahí Noboa reciba el rechazo que acaba de recibir, eso te muestra, esas son, digamos, para mí las preguntas que miden mejor el grado de rechazo que hay a la política de Daniel Noboa. En torno a las votaciones, ya hablamos un poco de Imbabura,
Pero, ¿qué decir de en Santa Elena que haya ganado el no? Justamente donde está la cárcel del encuentro y donde querían hacer las bases militares. De igual manera en Manta. ¿Qué lectura nos deja esto? Y dicho sea de paso, en Santa Elena es donde vota Daniel Noboa. ¿Qué nos dice esto? Un mayor rechazo a él. Yo creo que sí a él, y ahí quizá lo que hay que adicionar es que más que un rechazo a él, digamos, en lo personal, en su liderazgo personal, etcétera, es sobre todo un rechazo a lo que él representa como proyecto político. En Manabí, porque en Manabí tradicionalmente hay un voto muy duro en contra del modelo neoliberal y de las derechas. Manabí vota a la RC y a las izquierdas, bueno, a la RC representada, a la izquierda representada por la RC sistemáticamente, pero también pasa lo mismo en Santa Elena, pasa lo mismo en buena parte de la costa, y me parece que ahora eso se radicalizó, entre otras cosas, como un rechazo a la propuesta de las bases militares, sin duda, pero creo que toda lectura que reduzca la respuesta del no a una sola posición me parece que es riesgosa, porque, insisto, en el no convergen distintas motivaciones. Es algo que no estamos discutiendo mucho porque como la disputa que se está teniendo gira en torno un poco a quién es el padrino o la madrina del no y quién es más dueño del no que otro entre las izquierdas, no estamos viendo, por ejemplo, que uno de los votos decisivos para que podamos ganar esta consulta de esta manera tan contundente es el voto de un importante sector del electorado que vota por la derecha, que decidió quitarle el apoyo a Noboa y decidió mostrarle su rechazo a esta elección. Ahí Por le diversos incluimos a motivos la SUAY. también. Ahí le incluimos a la SUAY, por ejemplo. Muy posiblemente. O Y sea, a muy posiblemente Pichincha. porque, por ejemplo, hay cosas como estas, para usar el ejemplo que has puesto precisamente de Azuay. Es indudable que así como en Imbabura el paro tuvo un efecto directo sobre los resultados electorales, en Azuay esa enorme movilización de la gente de la Azuay en contra de la minería, el quinto río, como se les llamó, tuvo un impacto directo en los resultados electorales. Ahora bien, en torno, porque eso suele ocurrir, en torno a todo lo que significan derechos de la naturaleza, anti-extractivismo, etcétera, etcétera, ¿tienes posiciones solo de izquierdas anticorreístas, que es como alguna gente suele interpretar esto? No, eso es falso. Las causas ambientales, los derechos de la naturaleza, suelen aglutinar a un heterogéneo grupo de posiciones políticas. Alguien me comentaba, por ejemplo, un estudiante, que por una investigación que está haciendo pudo tener ahí unos diálogos con alguna gente y lo que encontraba era gente que estaba completamente a favor de los derechos de la naturaleza, pero también de la mano dura de Noboa contra la delincuencia y contra el narco. Entonces, lo que tienes ahí es una combinación de factores que seguramente hicieron que prevalezca la defensa de la naturaleza y que por eso los rechazaron en la consulta, si votaron que no, digamos en este caso que te cuento. Pero de esos tenemos mucho. Has visto, Alberto Dajiga acaba de reconocer que ha votado por el no. Claro. Martín Pazares, Roberto Aguilar, ¿no? El que escribe en El Expreso. Es decir, hay sectores de derechas profundamente anticorreístas que han votado por el no. Que es profunda, ojo, no solo profundamente anticorreístas, gente que rechaza y repudia a la CONAI, al movimiento indígena, a los movimientos de izquierdas, pero que han votado por el no. O sea, que han preferido juntarse a esos movimientos que rechazan porque saben que esos son los movimientos que, digamos, no políticos, no partidistas, todo lo que hemos discutido, pero saben que la fuerza de la campaña vino desde ahí, desde las izquierdas, y decidieron sumarse para evitar darle más poder a Noboa, entre otras cosas, porque no les gusta cierto estilo que tiene Noboa, qué sé yo, puede haber mil motivaciones. Pero me parece que estamos descuidando que ese fue un electorado decisivo en el triunfo del no en la consulta popular. ¿Y qué lectura le das, por ejemplo, a la provincia de Tungurahua? Has de haber visto cómo estaba ese mapa distribuido. Y solo Tungurahua ahí en el centro era la única provincia que votó a favor del sí, y ahí ya lo podemos proyectar. ¿Qué lectura le das a Tungurahua? Mira, yo he sostenido desde antes, ¿no? Ahora vi que alguien escribía algo parecido en redes sociales, no me acuerdo quién era. Y desde antes he sostenido a ver qué explica el voto de Tungurahua, porque Tungurahua vota sistemáticamente con un fervor por la derecha que abruma un poco, ¿no?
Pero eso es un tema de identidad política práctica, en estricto sentido. Tungurahua, primero, Tungurahua de las provincias de la Sierra es una de las pocas donde no arraigó con mucha fuerza la lógica de la hacienda en tiempos pasados. Es decir, había, pero en Tungurahua la estructura agraria de la hacienda se deshizo muy rápido y no tuvo la influencia que tuvo en Chimborazo, por ejemplo. Entonces, eso facilitó que Tungurahua rápidamente asuma una lógica más capitalista y una mentalidad más burguesa, si quieres, muy tempranamente, ¿no? Desde inicios del siglo XX, digamos. Entonces, Tungurahua, como sabes, se caracteriza por mucha actividad industrial, comercial, sobre todo pequeña y mediana empresa. En Ambato hay muchísima, ¿no? O sea, gran parte de la actividad económica de Ambato proviene de ahí. O sea, industrias inclusive medianas ya un poco grandes, las carrocerías, la industria del cuero, la industria de la ropa, es decir, tienen una tradición que viene desde ahí. Y en términos de estructura agraria, son lo que era lo más cercano a una sociedad, lo voy a decir así, pues suena un poco extraño, una sociedad de farmers, digamos, ¿no? Como en los Estados Unidos, una sociedad de Claro. pequeños propietarios de tierra y campesinos que comerciaban sus productos, es decir, que no vivían bajo el régimen de la hacienda, ¿no? Entonces, todo eso, esa larga historia, acumuló una lógica muy económica, muy comercial, etcétera, etcétera, y que derivó en una identidad acorde con eso, ¿no? Una identidad muy de los negocios, del comercio, de la actividad económica, del mercado, etcétera. Y que ahora se ha conectado con esto, que esa es una malhadada conexión, porque se ha conectado con esto de que las oligarquías representan sus intereses, o sea, de que esa actividad empresarial pequeña, mediana, se ve representada, se ve reflejada, adquiere identidad en las grandes oligarquías nacionales. Lo paradójico es que las oligarquías representan los intereses completamente contrarios a esa lógica de pequeña y mediana empresa, porque las oligarquías representan sobre todo una economía antidemocrática, es decir, una escasa democratización de la economía, que por principio perjudica a las pequeñas y medianas empresas. Cuando las pequeñas y medianas empresas, por lo que tienen que pugnar, es más bien por la democratización del capital, por la democratización de la economía. Entonces, esa confusión, digamos, o esa especie de, bueno, a decir eso va a sonar muy feo, pero esta especie de distorsionada identidad y política de que como yo soy un pequeño empresario, entonces me veo reflejado en los Noboa, o en los Lazo, o en cualquier cosa que suene a capitalismo. Entonces, me parece que eso, y claro, eso porque obviamente no es que todos los ambateños son pequeños y medianos empresarios, pero por la fuerza que hay de esta actividad, todo el mundo construye una identidad en esa lógica, ¿no? Puede haber gente que ni siquiera trabaja, pero va a tener esa misma identidad de clase, esta identidad de sentir que ponerse del lado de los grandes empresarios te da un prestigio social y un prestigio de clase. Pues me parece que en el fondo opera mucho de esto, y creo que ahí hay mucho trabajo político por hacer para que se destrabe precisamente esa identidad falaz, porque obviamente, como te digo, es una identidad falaz en términos reales, los intereses de la oligarquía son contraproducentes para los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Pero también hay que decir, en defensa de lo que acaba de ocurrir en Tungurahua, que ya que en Tungurahua haya ocurrido lo siguiente, un cierre muy significativo de la brecha en el voto entre el sí y el no, eso ya es un avance. O sea, porque sí, efectivamente, Noboa gana en Tungurahua, pero cuando miras los resultados, la brecha es muy pequeña. O sea, no gana, Pablo. O sea, en Tungurahua, Noboa no gana como pierde en la mayoría de las provincias del Ecuador. O sea, con esa diferencia 60-40, en algunos casos 70-30. En Tungurahua la diferencia es pequeña, cada pregunta llega entre 5 y 7% de los votos. O sea, es esa la diferencia entre las preguntas. Entonces, cierre de la brecha nos dice que cuál será el nivel de rechazo de Noboa, más bien, yo le daría un poco la vuelta a lo de Tungurahua y digo, ¿cuál será el nivel de rechazo de Noboa? Que inclusive en esta provincia, que tiene una muy sólida identificación ideológica con la oligarquía y la derecha, la victoria que obtiene es una victoria con un margen muy chiquito de diferencia en su favor. Yéndonos también, no quisiera desaprovechar la oportunidad para hablar de Imbabura y específicamente de el cantón de Otavalo. Ahí vamos a proyectar
los resultados y prácticamente casi el 80%, por ejemplo, le dijo que no a bases militares extranjeras y a la propuesta de la Asamblea Constituyente. Se reduce un poco el porcentaje que bordea el 75% en las preguntas del financiamiento a los partidos y movimientos políticos con la B y la C, que es la reducción de asambleístas. Eso es lo que se esperaba tras el paro de octubre, tras la incursión policial y militar que realizó Noboa en esas fechas. ¿Eso es lo que se esperaba, tener estos resultados o han superado las expectativas? Bueno, igual ahí depende de las perspectivas, ¿no? Digamos, desde los sectores de izquierda democráticos, creo que la expectativa era que se evidenciaría un rechazo en Imbabura al gobierno. Eso era medio inevitable. Había ciertos colegas desorientados de la derecha que decían que ya van a ver cómo gana el sí en Imbabura, ¿no? Digo, a veces el delirio de alguna gente es inenarrable. Pero ojo, ¿cuál era el argumento a la derecha? Y por eso es que es tan importante esta tremenda lección esta segunda tremenda lección que acaba de dar Imbabura. La primera fue esa resistencia admirable del paro nacional. Eh, Esta segunda gran lección que acaba de dar Imbabura le cierra la boca a todas estas voces porque el argumento que tenían para decir que en Imbabura iba a ganar el sí, y algunos se atrevieron a decir que además iba a ganar apabullantemente el sí, era el argumento falaz, el argumento absurdo que tenían de que un grupo minoritario de indígenas habían secuestrado a la población trabajadora de Imbabura y que la gente trabajadora de Imbabura estaba enojada con las comunidades porque no les dejaban trabajar y no les dejaban producir y prosperar. En ese discurso maniqueo que tienen siempre, ¿no? Quien protesta con el gobierno es un vago que no quiere el progreso, que no quiere trabajar y el que lo defiende es la gente de bien, ¿no? Imagínate lo moralmente deplorable que es eso, ¿no? O sea, gente de bien y gente de mal. Y yo solo, permíteme hacer este comentario, recuerdo, me parece que era este influencer Don Pisco, creo que era él, que Sí, hacía un ejercicio en el paro de Imbabura, que él estuvo muy metido esos días en el paro, y que iba a cada barricada de los comuneros y les preguntaba, más usted en qué trabaja, y cada uno le iba diciendo en qué trabaja. Todos eran trabajadores, pues no, o sea, como era obvio. Y entonces al final, ¿y quién es el vago? Y toda la gente respondía, el presidente, ¿no? Entonces, me pareció genial porque lo que te mostraba es obvio que la gente que está ahí protestando trabaja y porque trabaja sabe el impacto que tienen este tipo de medidas en en su forma de vida. Entonces, bueno, el comentario aparte. El argumento del fascismo nacional, del neofascismo nacional, era el argumento de que estos comuneros, estas mafias, recuerda que llegaron a decir que la gente del paro estaba financiada por los mafiosos de la minería ilegal de Buenos Aires y que esos habían secuestrado la provincia y que ya, lo que decían inclusive algunos colegas académicos era ya van a ver la respuesta que en Imbabura vamos a tener. Cuando miras los datos y ves lo descomunal de la victoria electoral del no en Imbabura, lo que ves es que todo eso se les viene abajo, que todo eso era una falacia absoluta, que en realidad Noboa ofendió a la provincia de Imbabura con la forma tan violenta con la que respondió a la protesta social en Imbabura. Y queda claro que la gran mayoría de la gente en Imbabura respaldaba el paro y que la gran mayoría de gente rechaza. O sea, en Imbabura, digo, ahí sí no caben muchas lecturas. O sea, obviamente habrá habido gente que tenía otras motivaciones, pero indudablemente la gran mayoría de la gente votó en rechazo al gobierno después de la represión salvaje en los días del paro, ¿no? Y Otavalo, precisamente, porque además el argumento era en Otavalo, que en Otavalo estaban secuestrando a la gente trabajadora de Otavalo. Y mira cómo acaba de votar Otavalo con es que además es un equívoco terrible, y yo no sé quiénes son los estrategas del gobierno. Es un equívoco terrible porque cuando ves el comportamiento electoral de Otavalo, Otavalo además vota a la izquierda permanentemente. claro. Otavalo usualmente gana a la izquierda. Entonces, salir a decir que la gente de Otavalo está secuestrada y que hay un grupo minoritario, simplemente iba a exacerbar todavía más el sentimiento contrario al gobierno. Entonces, Echarle eso fue leña al absolutamente fuego. torpe. Claro. Y lo que acabamos de ver en el resultado electoral muestra con toda claridad eso. Han sido las apreciaciones de David Chávez, docente universitario y analista político.